¿Qué tal? Les saluda Sin Mentiras. Gracias nuevamente por estar en sintonía de su canal. Vamos con una información que va a ser, digamos, dada en los próximos días, en las próximas horas. Una información calientica. Y es que se reunieron la delegación de Juan Guaidó con los amigos del norte en los preparativos para luego ir a la mesa de negociación con el gobierno de Venezuela. La mesa de negociación se va a reunir con las oposiciones, más la delegación de Guaidó, más el gobierno de Venezuela, más los noruegos y los representantes, por supuesto, del Imperio A y del Imperio B, es decir, los estadounidenses y los europeos. Va a ser en México. En los próximos días se va a hacer el anuncio. Puede ser el 10, el 15, el 5, en los próximos días de este mes de agosto. Ahora bien, ¿cuál es la información, además de esta que les estoy dando? Que los representantes del gobierno interino tuvieron primero que pasar por el filtro del gobierno de las hamburguesas. Tuvieron que ir a agarrar allí lo que van a discutir, lo que pueden ofrecer y lo que pueden ceder ante el gobierno de Venezuela. Yo le quiero explicar a los amigos de Latinoamérica y del mundo que nos siguen en este canal. De manera pedagógica se los voy a explicar. Acá en Venezuela hay aproximadamente 8 oposiciones. 8, más o menos. Todas tienen intereses. Ninguna de esas 8 oposiciones ha demostrado un interés nacionalista, un interés para progresar. Todas tienen sus intereses pegados a los europeos, pegados a los gringos y pegados a las multinacionales, muy distanciadas de lo que son las necesidades del pueblo. Esas 8 oposiciones se reunieron ya con Maduro, la mayoría, pero faltó un grupo importante que era el grupo del gobierno interino de Guaidó y del grupo del G4, el llamado G4, que lo conforman los 4 partidos principales acá en Venezuela. Ese grupo interino más G4 son los que fueron ahorita mismo, esto está reciente, a agarrarle la seña, a agarrarle para que los gringos le hicieran la agenda de discusión con el gobierno de Maduro y el resto de las oposiciones. Ahora, hay que estar claro, toda la oposición en Venezuela, toda, no te estoy diciendo que uno sí, otro no, te estoy metiendo aquí a todo el mundo, dio un golpe de Estado, estuvo de acuerdo en el magnicidio. Si no estuvieron directamente ligados, no lo reflejaron públicamente. Llamaron a invasión, lanzaron guarimbas, se unieron a la guerra económica, en una negociación, dijeron que el CNE no servía, que el árbitro electoral no servía y que le robarían los votos a los venezolanos. Ahora están diciendo todo lo contrario, que van a participar en las megas elecciones y que el CNE ahora sí es bueno. Por el país de las hamburguesas estuvo Wendy Sherman, estuvo Juan González de asesor de seguridad del gobierno de Biden, estuvo el Departamento del Tesoro, estuvo la Casa Blanca, estuvo el Departamento de Estado y estuvieron los representantes de Guaidó más las oposiciones. Van a utilizar un formato en estas nuevas negociaciones similar al que utilizó Obama cuando las negociaciones con Irán. Van a ir por fase, por plazo y quieren resultados concretos. Va a participar Noruega, va a participar los enviados del gobierno de Venezuela, van a participar todas las oposiciones, más el grupo de Guaidó y más el G4. Por parte del gobierno de Venezuela se lleva a la mesa de discusión el cese de las sanciones, el reconocimiento de los poderes públicos en Venezuela y poco más. Y por parte de Guaidó prácticamente no tiene nada que llevar porque se le han agotado casi todas las alternativas y la única que van a llevar es un CNE limpio, transparente y elecciones presidenciales. Y la salida de muchos de los presos
que están acá en Venezuela. Son los amigos del norte quienes van a hacer la agenda y van a utilizar a estos señores del G4 y del paralelo como titiriteros para que vayan a hablar a nombre del gobierno gringo, no a nombre de los venezolanos que ellos dicen acá que representan. No, ellos van a hablar a nombre de un gobierno extranjero y a nombre de los europeos. Quiero que los venezolanos y latinoamericanos lo tengan claro, lo tengan clarito. Entonces, entre esas propuestas van a decirle a los amigos de las papas fritas que levanten el bloqueo, siempre y cuando algunas de las fases se vayan cumpliendo. Ahora, déjame decirte e informarte lo siguiente. El país poderoso ha levantado 2 sanciones, 2 de 350. Queda mucho trabajo todavía por hacer, muchísimo. Y ha dicho el país del norte que está dispuesto a descongelar esas sanciones siempre y cuando se den los plazos y que se cumplan lo que se van a hacer allí en esos objetivos que se van a tratar. Lo que sí quedó claro es que el país del norte le ha dicho a Guaidó ya de manera pública, ya no es que se traspapeló, se filtró la información, no, de manera pública lo acaba de decir el gobierno del norte. Señor Juan Guaidó, usted hasta diciembre llega. Usted verá cómo se busca la vida luego, si se va a exiliar, si va a dejar que Maduro le clave los ganchos, usted verá. Pero hasta diciembre nosotros lo vamos a estar apoyando. Ya lo acaba de decir el señor Juan González, que es uno de los asesores del gobierno Biden para este hemisferio. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista, sus orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.